Hay días que parten tu vida en dos. El mío llegó un mediodía de junio, bajo el aire frío del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con olor a café requemado y bollería vieja. Tenía 16 años cuando mi madre, Carmen, me dejó frente a la puerta E7 con 2 billetes arrugados de 100 euros y un encogimiento de hombros tan leve que casi podría haber pasado por un gesto para quitarse pelusas del vestido. Si lo cuento ahora es porque sé lo que estáis pensando, cómo una madre puede hacer algo así. Ojalá pudiera deciros que fue dramático, que hubo gritos, reproches, lágrimas. Pero no. Lo peor del abandono es que suele llegar en silencio. Y el silencio de aquel día todavía lo llevo clavado en la piel. Ellos tenían todas sus tarjetas de embarque. Yo no. El nuevo marido de mi madre, Ricardo, ya estaba apurando a sus hijos, Julia, Marcos y Lucas, hacia el control de seguridad. Sus maletas nuevas rodaban a su lado como perritos perfectamente entrenados. Y yo solo me quedé allí, abrazada a mi maletita deslavada, esperando a que alguien notara que algo no encajaba en la foto. Por fin, mi madre se giró. No del todo, claro. Carmen nunca hacía nada del todo. Solo ladeó la cabeza lo justo para que sus ojos me encontraran por encima de las gafas de sol. Luego buscó en su bolso, me metió el dinero en la mano, cerró mis dedos y me soltó la frase que aún hoy me despierta algunas noches: tú sabrás qué hacer, Alba. Siempre te las has apañado. Y se fue. Así. Como si nada. Vi los pliegues de su vestido de lino desaparecer entre la gente mientras sus tacones sonaban como puntos finales. Ese fue el momento exacto en el que todas las historias que me habían contado sobre el amor se derrumbaron bajo mis pies. Y lo peor es que no fue un rayo, fue una grieta larga, lenta, que llevaba años formándose. Si rebobino mi vida, puedo ver el primer punto donde todo empezó a romperse. Tenía 8 años. Recuerdo entrar a casa y encontrar a mis padres sentados en extremos opuestos del sofá, como si fueran sujetalibros sosteniendo el aire. Todo lo demás quedó borroso, excepto la sensación de que algo se había apagado para siempre. Mi padre, Mateo, intentó mantenerse. Visitaba cada 2 semanas, luego una vez al mes, luego, silencio. Mi madre decía que era un hombre incapaz de ser padre, que había seguido adelante, que algunos hombres son así. Y yo, pequeña, crédula, acepté su versión como si fuera verdad absoluta. Pero la verdad era mucho más complicada, algo que años después descubriría. Después vino Ricardo. Sonrisa perfecta, propinas generosas, y esa mirada hacia mi madre como si la hubiera estado esperando toda la vida. A los meses ya vivíamos en su casa en las afueras de Madrid, en una urbanización con piscina, jardín y una cocina más grande que todo nuestro antiguo piso. Supongo que cualquier niña habría pensado que era un final feliz. Yo también lo pensé. Qué ingenua. Desde el primer día supe que ese lugar no estaba esperando por mí. Mis pasos sonaban demasiado callados allí. En nuestro viejo piso, el suelo siempre crujía, como si respondiera a tu presencia. En esa casa nueva, los sonidos se tragaban a sí mismos. Como si yo no existiera. Y mi madre cambió más rápido de lo que tardó en aprender a pronunciar, Ricardo, cariño. Se tiñó el pelo de rubio champañe, empezó a llevar perfumes caros y a decir frases como, somos bendecidos, o, esta es la vida que merecemos. Yo esperaba, como una idiota, que en algún momento recordara que yo estaba detrás de ella, caminando en silencio. Pero no. Sus miradas hacia mí se volvieron rápidas. Luego indiferentes. Luego simplemente, nada. Los hijos de Ricardo tenían alas completas de la casa. A mí me dieron una habitación al final del pasillo de arriba, la más pequeña, con una ventana diminuta y una puerta que nunca cerraba bien. Ellos lo llamaban acogedor. Yo lo llamaba lo que sobró. En la mesa, hablaban de colegios privados, cursos de esquí, viajes al extranjero. Si yo intentaba decir algo, un libro que estaba leyendo, un proyecto del instituto, caía un silencio breve, incómodo. Ese silencio que se hace cuando un camarero deja caer una copa. Luego cambiaban de tema sin siquiera mirarme. Empecé a hacer los deberes en la lavandería porque era el único lugar donde nadie entraba nunca. Y por si fuera poco, el brillo de mi madre, ese brillo cálido que había sido mi hogar durante años,
se apagó para mí. Una noche la escuché hablar por teléfono con una amiga. Reía, esa risa nueva, ligera, y dijo, por fin quedaron atrás los años de lucha. Yo estaba al otro lado de la puerta, con un plato frío entre las manos, sintiendo como esas palabras se pegaban a mi piel como polvo. Y entonces llegó el viaje a Tenerife. 2 semanas en un resort de lujo. Trajes de baño caros, camisas de lino, sombreros de paja enorme. Compraron de todo. Para ellos. A mí nadie me dijo nada, hasta que me atreví a preguntar. Alba, cariño, tú ya tienes ropa, me dijo mi madre, sin levantar la vista. Aún así, con el dinero que gané cuidando niños, me compré un bikini sencillo, pensando que quizás iría. Pero unos días antes del viaje, escuché mi nombre detrás de una puerta entreabierta. La voz de Ricardo sonaba tensa. ¿Y lo de Alba? Mi madre respondió con una calma que nunca olvidaré, ya está arreglado. No será un problema. Aquellas palabras me vaciaron de golpe. Lo siguiente fue el aeropuerto. Casi mejor no recordarlo, pero tengo que contarlo porque esta historia no sería completa si no os digo exactamente cuándo se rompió todo. Estábamos todos en el mostrador. Sacaron 5 pasaportes. Imprimieron 5 tarjetas de embarque. Yo esperé la sexta. Nunca llegó. Ricardo se aclaró la garganta, fingiendo que era algo sin importancia. Mi madre me tomó del codo y me llevó a un rincón. Y allí, junto a un puesto de pretzel cerrado, me soltó la frase que cambió mi vida: este viaje va a ser solo para ellos. Para que convivan como familia, ¿lo entiendes? Yo solo pude decir, yo soy tu familia. Ella suspiró. No lo hagas difícil. Me metió los 2 billetes en la mano. Pide un taxi y vete a casa. Ya eres muy madura. La vi alejarse sin mirar atrás. Ni una vez. Ni una sola. Y ahí, en ese aeropuerto enorme, rodeada de gente que seguía con su vida, yo supe que mi madre había decidido que yo ya no formaba parte de la suya. Ese fue el principio del fin. O, como descubriría después, el principio de algo completamente distinto. Lo que vino después del aeropuerto fue una especie de silencio interno, como si la vida hubiera pulsado un botón de pausa pero todos los demás siguieran en play. Cuando vi en la pantalla que su vuelo cambiaba de embarque a despegado, mis piernas simplemente dejaron de sostenerme. Me dejé caer en una bancada de metal frío, sintiendo como todo mi cuerpo temblaba sin que yo pudiera controlarlo. No entendía cómo un abandono podía sentirse tan físico. Como si fuese un golpe que no viste venir. Intenté llamarla. Le mandé mensajes. Uno detrás de otro. Mamá, por favor. ¿Dónde estás? Dime algo. Pero nada. Las horas empezaron a deslizarse como si se derritieran sobre el suelo del aeropuerto. Me quedé en la zona de restauración solo para que nadie me echara. Compré una botella de agua para justificar mi presencia, aunque ni siquiera tenía sed. Un agente de seguridad se me acercó y me preguntó si estaba bien. Sonreí como pude y le dije que mi taxi estaba atascado en el tráfico. Es increíble lo fácil que es mentir cuando necesitas sobrevivir. Al caer la noche, las tiendas empezaron a bajar las persianas metálicas con ese ruido seco que siempre me ha dado escalofríos. Busqué un baño, uno de esos apartados que casi nadie usa. Entré en un cubículo, cerré la puerta, y allí, por primera vez desde que todo empezó, lloré de verdad. No ese llanto elegante de las películas. No. Lloré como una niña perdida. Hipando. Atragantándome. Con el pecho encogido. Porque en ese momento lo supe, lo acepté con un dolor tan claro que casi podía tocarlo, ella no iba a volver. No esa noche. Probablemente nunca. De todas las certezas duras que he vivido, esa fue la primera que me dejó sin aire. Cuando ya no me quedaban lágrimas, saqué el móvil con las manos temblorosas. Repasé mi lista de contactos. Antiguas amigas del instituto con las que ya no hablaba. Vecinas que solo me saludaban por educación. Las amigas de mi madre que siempre parecían demasiado ocupadas para verme. Y entonces llegué a un nombre que llevaba años sin pulsar: papá. La voz de mi madre resonaba en mi cabeza: no te quiere, Alba. Te abandonó.
Ya tiene otra vida. Pero allí, sola, sin nadie más a quien llamar, decidí arriesgarme. ¿Era eso o quedarme colgada en un baño de aeropuerto como si el mundo me hubiera olvidado? Apreté llamar. Sonó una vez. 2 veces. 3. 4. Ya estaba a punto de colgar cuando escuché una voz al otro lado. Sí, hola. Era él. Más áspero que en mis recuerdos, más cansado, pero inconfundible. La voz que me leía cuentos, que me hacía voces tontas para los personajes cuando yo tenía 5 años. Me quedé muda. No me salía ni una palabra. Alba, dijo, bajito. Eres tú, cielo. Y fue justo ahí, al escuchar cómo pronunciaba mi nombre, cuando algo dentro de mí se rompió del todo. Papá, susurré. Estoy en el aeropuerto. Ella me dejó. No recuerdo el resto del mensaje. Las frases salían atropelladas, entre sollozos. Tenerife. Mi pasaporte. Los billetes arrugados. La forma en que no se giró ni una sola vez. Él no me interrumpió. Ni una palabra fuera de lugar. Solo escuchó. Cuando por fin dejé de hablar, hubo un silencio largo, estable. Y entonces, con una voz tan firme que me atravesó entera, dijo, quédate donde estás. Voy para allá. Llego en 4 horas. Intenté decirle que no hacía falta, que podía volver a casa en taxi como dijo mi madre. Él me cortó. Alba. No te muevas. Voy yo. Sin dudas. Sin respirar siquiera. Solo decisión pura. Me indicó que fueran al mostrador de Air Europa, que diera su nombre, Mateo Rivas, y que pedirían ayuda para quedarme en un lugar seguro hasta que él llegara. Cuando la llamada terminó, me quedé abrazando el móvil como si fuera una cuerda que me mantenía a flote. En el mostrador, la mujer que me atendió no se sorprendió en absoluto. Como si esto ocurriese más a menudo de lo que la gente imagina. Me llevó a una sala pequeña, con una manta térmica y un bocadillo de pavó que no pude comer. Me dijo, tocándome el hombro, cielo, no estás sola. Aún así, yo seguía pensando que mi padre no iba a aparecer. Que las 4 horas se convertirían en 5. Luego en 6. Luego en nunca. Porque eso era lo que había aprendido, la gente no llega. Pero a las 11:47, la puerta se abrió. Y allí estaba él. Mi padre. Mateo. De pie en el umbral con la respiración agitada, como si hubiera corrido medio aeropuerto. Jeans gastados, camiseta sencilla, el pelo más gris que en mis recuerdos. Me miró como si temiera que si daba un paso más yo desaparecería. Yo me levanté. Él abrió los brazos despacio, pidiendo permiso sin decir ni una palabra. Y yo caminé hacia él como si mis pies por fin recordaran el camino. Me abrazó fuerte, fuerte como si quisiera asegurar que nadie volvería a arrancarme de su lado. Olía a café, a noche larga en carretera, y a ese mismo jabón barato que usaba cuando yo era niña. Sentí su corazón acelerado contra mi mejilla. Perdóname, repetía. Perdóname por no haber llegado antes. No pude contestar. Solo me aferré a su camiseta, como si ese momento fuera la primera vez en años que tenía un lugar donde caerme. Nos sentamos. Él seguía con una mano sobre mi hombro, como si necesitara mantener algún punto de contacto para asegurarse de que era real. Entonces sacó una carpeta de su mochila. Y lo que había dentro, me cambió para siempre. Cheques que él había enviado y nunca llegaron a mí. Cartas de cumpleaños abiertas pero jamás entregadas. Documentos legales ignorados. Hasta una foto mía a los 11 años, tomada desde lejos, fuera del colegio. Yo me quedé helada. Mi madre había escondido todo. Cada intento de él por estar en mi vida. No eran abandono ni olvido. Eran puertas cerradas a propósito. Él no lo dijo en forma de reproche. Solo como hechos. Como pruebas de que había estado ahí incluso cuando yo no lo sabía. Nunca dejé de buscarte, Alba, dijo. Ni un solo día. Me eché a llorar de nuevo, pero ya no era un llanto de miedo o soledad. Era algo distinto. Como si por fin, después de tantos años, la verdad encontrara un hueco por donde entrar.
Él cerró la carpeta y me miró directamente. No tienes que volver allí si no quieres. Mi casa es tu casa. Siempre lo ha sido. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. No por las pruebas, ni por los documentos. Le creí porque vino. Porque condujo 4 horas en plena noche sin una sola duda. Porque cuando dijo mi nombre, sonó como una promesa que había estado aguardando años para cumplirse. Salimos del aeropuerto y nos metimos en el coche. La carretera hacia Valencia estaba casi vacía. Bajó un poco la ventanilla para que entrara el aire fresco. Y durante un rato no hablamos. No hacía falta. A mitad del camino, me recogió un mechón de pelo y me lo colocó detrás de la oreja, igual que hacía cuando me quedaba dormida en el coche de pequeña. Ese gesto, sin palabras, terminó de recomponer algo dentro de mí. Cuando llegamos a su casa, era casi de madrugada. La vivienda estaba en una colina cerca del mar, llena de luz cálida, madera y ventanas enormes que miraban al Mediterráneo. Y lo primero que sentí al entrar no fue miedo, ni duda, ni vergüenza. Fue paz. Un silencio distinto al de la casa de mi madre. No era un silencio que te hacía sentir pequeña, sino uno en el que por fin podías respirar. Y ahí empezó mi nueva vida. O al menos, el primer latido de ella. La mañana después de llegar a la casa de mi padre fue la primera en muchos años en la que desperté sin sentir que me faltaba el aire. Dormí casi 14 horas seguidas, como si mi cuerpo hubiera esperado demasiado tiempo para soltar todo el cansancio acumulado. Cuando bajé a la cocina, todavía con los ojos medio cerrados, lo encontré intentando darle la vuelta a unos panqueques, y quemándolos de la manera más tierna que he visto en mi vida. Al verme, sonrió. Una sonrisa pequeña, contenida, como si temiera que cualquier gesto demasiado grande pudiera romper el momento. No son los mejores del mundo, admitió, mirando el borde negro de uno de ellos, pero pensé que podríamos desayunar juntos. Me senté a la encimera, frente a la ventana enorme que daba al mar. Las olas rompían despacio, como si también tuvieran sueño. Recuerdo haber pensado, así debería sentirse una casa. Él sirvió los panqueques, los dos comimos en silencio, riéndonos de lo quemados que estaban. Y sin grandes palabras, sin discursos, supe que estaba segura. En la casa de Ricardo, el silencio siempre pesaba. Allí era al revés, el silencio acompañaba. Era un espacio donde la gente que te quiere te deja respirar. Ese verano empezó a unir pedazos de mí que pensé que estaban perdidos para siempre. Hace años que no tenía un cuarto que sintiera mío, pero el que él había preparado, era como un abrazo. Al final del pasillo, paredes gris suave, una colcha del color del mar en invierno, estantes llenos de libros que parecían esperar a que alguien volviera a abrirlos. Pero lo que más me sorprendió no fue la habitación en sí. Fue una pila de cajas sobre la cómoda. Todas envueltas con papel bonito y lazos azules. Cada una marcada con un cumpleaños o una Navidad. Para cuando cumpliste 12. Para tu 13º cumpleaños. Para la Navidad que pasé buscándote. Abrí la primera. Dentro había un cuaderno de dibujo y un set de lápices. En la tapa, una nota escrita a mano, para las historias que aún no te has atrevido a contar. Y ahí me rompí del todo. Pero esta vez no de dolor. Era como si alguien hubiese recogido mis pedacitos y, en lugar de intentar pegarlos rápido, hubiese dicho, tranquila, vamos a hacerlo bien. Mi padre no intentó llenar el verano con actividades para distraerme. No intentó hablar de mi madre a cada momento. Solo estuvo allí. Íbamos a caminar por la playa, cocinábamos recetas que nos salían fatal, veíamos películas dobladas al español que sonaban rarísimas, reíamos cuando él intentaba hacer tortillas y siempre le quedaban secas. Algunas noches nos sentábamos en el porche sin decir nada, escuchando el mar. Y poco a poco, muy despacio, la vida fue dejándome respirar de nuevo. En septiembre empecé en un instituto nuevo. Me temblaban las manos el primer día, pero él me acompañó hasta la puerta y me apretó el hombro, ese gesto simple que se convirtió en mi ancla. A la semana empecé terapia. La mujer que me atendió me dijo una frase que aún repito, el abandono no es un espejo. No te refleja a ti, refleja al que se va. Por primera vez, dejé de preguntar qué había hecho mal para que mi madre se alejara.
Empecé a entender que la historia nunca había sido sobre mi valor, sino sobre sus vacíos. Pasaron los meses. Dejé de despertarme sobresaltada en mitad de la noche con el olor de los pretzels rancios del aeropuerto. Dejé de mirar el móvil esperando un mensaje que nunca iba a llegar. Y un día cualquiera, mientras hacía deberes en la mesa del comedor, sonó el timbre. Era ella. Mi madre. Carmen. Detrás, como siempre, la sombra de Ricardo. Su postura impecable, su bolso caro, su maquillaje perfecto, igual que siempre. Pero sus ojos eran más pequeños, más cansados. Le abrí la puerta porque necesitaba saber si algo había cambiado. Si había una grieta, una mínima, por donde pudiera entrar un pedazo de verdad. No la había. Me abrazó llorando. Llorando bonito, de ese llanto perfectamente medido que no estropea el maquillaje. Dijo que estaba arrepentida. Que había sido un error. Que las cosas en casa no estaban siendo fáciles sin mí. Que comprendía que yo estuviera dolida, pero... Tienes que entender que la vida a veces es complicada, hija. Y las palabras volvieron a girar, poco a poco, hacia lo difícil que había sido para ella. Habló 15 minutos seguidos sin mirarme verdaderamente. Cuando terminó, me di cuenta de que no había venido a escucharme. Había venido a tranquilizar su propia culpa. Inspiré hondo. Sentí a mi padre detrás de mí, en silencio, dejándome decidir. Y decidí. No voy a volver, mamá. No ahora. Ni después. Ella frunció el ceño, como si no pudiera entender que una puerta cerrada también puede cerrarse desde dentro. Ricardo la tomó del brazo. Ella se dio la vuelta sin decir nada más. Sus tacones resonaron en el suelo de madera antes de perderse por el camino del jardín. La vi alejarse desde la ventana. Y no sentí odio. Ni rabia. Ni siquiera tristeza. Solo un clic suave, como una puerta que llevas años pensando que está cerrada pero en realidad estaba entreabierta. Y por fin se cierra. Los años pasaron. Terminé bachillerato. Estudié psicología porque necesitaba entender cómo el amor puede torcerse hasta parecer abandono. Y también porque descubrí que sanar lo mío me hacía querer ayudar a otros a sanar lo suyo. Conocí a un hombre bueno, de esos que no te hacen dudar de tu lugar en su vida. Nos casamos frente al mar, con mi padre llorando más que yo. Y sí, todavía quema panqueques. Ahora lo hace de broma, como un ritual que solo nosotros entendemos. Mi madre y yo, tenemos una relación educada. Nos mandamos tarjetas de cumpleaños sin mucho contenido. No la odio. El odio es demasiado pesado como para cargarlo durante años. He aprendido a guardar mi energía para quienes también la invierten en mí. Y aunque hay noches en las que todavía sueño con el frío del suelo del aeropuerto de Madrid, ya no me deja sin aliento. Porque ahora sé lo que vino después. Sé lo que significa que alguien llegue. Que alguien conduzca 4 horas en plena madrugada para encontrarte. Que alguien te mire y decida que vales la pena, incluso cuando tú misma lo habías olvidado. Esa es mi orilla. La orilla que apareció cuando la marea se retiró lo suficiente como para mostrarme dónde empezaba mi vida de verdad. Y si tú estás escuchando esto desde un lugar roto, quiero que te quedes con una cosa, a veces perderlo todo no es el final. A veces es el comienzo de elegirte. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia te tocó, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. No olvides dejar un like, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite escuchar que siempre, siempre hay una segunda oportunidad para volver a casa. Nos vemos en la próxima historia.